Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la ponencia Emprendimiento y Discapacidad, el coaching como superación e inclusión de las personas con discapacidad, a cargo de don Antonio Tejada, presidente de la Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad Sí Podemos. Maestro, periodista e investigador, está considerado como pionero en el uso de las nuevas tecnologías como vehículo integrador del colectivo de la discapacidad. Actualmente únicamente voy a tocar un toque en su actualidad, consultor de marketing, comunicación y accesibilidad, coaching personal en discapacidad y superación en autónomo, director ejecutivo en la ciudad accesible. Te paso la palabra, Antonio. Muchas gracias. Pues voy a ver si... Bueno, muchas gracias. Disculpar el directo y estos momentos mientras preparaba la presentación. Pues bueno, yo no voy a intentar no ser muy pesado porque estamos llegando al final de este magnífico congreso y por lo que veo estos días que os he seguido a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, ha sido todo un éxito en afluencia de público, en nivel de ponentes, en comunicaciones presentadas, etcétera, etcétera. Por eso también quiero dar la enhorabuena pues tanto a la FAN como a Valentín, su presidente, y a todos vosotros por el gran esfuerzo y trabajo que habéis hecho. Pues, bueno, yo quiero un poco centrar, no sé si voy a pisar alguna de las declaraciones de mis compañeros anteriores, pero sí me quiero centrar mucho en lo que es en el valor del emprendimiento sumado a la discapacidad y además el coaching como superación e inclusión de nuestro colectivo. Para ello, claro, antes de hablar de un emprendimiento activo, de un tema laboral, es bueno ponernos en precedente de la situación de nuestra gente, ¿no? Por eso hemos tenido, pues, hemos destacado varios estudios, el de discapacidad e inclusión social elaborado por la Fundación La Caixa en 2012, el estudio sobre discapacidad, universalidad de empleo de la Universidad de Cádiz también en 2012, el informe Discapacidad y Formación en tiempos de crisis, elaborado por ADECO, el informe Discapacidad y Formación, Discapacitado y Empresa, un análisis de la productividad, el coste de oportunidades conocido también de la Universidad de Cádiz en 2008 y datos de la encuesta EDAD de 2008. Con esto un poco para saber qué punto tenemos de arranque y por qué llegamos a lo que vamos a ir viendo. Pues bueno, aquí tenéis unos primeros datos estadísticos que creo son muy significativos, en el cual podemos ver que solo el 28% de las personas con limitaciones o con alguna discapacidad consiguen un empleo remunerado. La cuarta parte de las personas en edad laboral que sufre discapacidad se han sentido discriminadas al menos en alguna ocasión. Solo el 35% de las empresas españolas con plantilla de más de 50 trabajadores tienen contratada a alguna persona con discapacidad. Solo el 7,2% de la población con discapacidad en España, que llega a los 4 millones de personas, casi a los 4 millones, tiene estudios universitarios terminados. Frecuentemente las personas con discapacidad se perciben como ciudadanos de segunda clase. El 24,6% cree que es difícil encontrar trabajo por su discapacidad. En 2008, en España solo había trabajando 419.300 personas con discapacidad, el mayor dato alcanzado en la historia. El 80% de las empresas piden un incremento de ventaja por la contratación de personas con discapacidad. También se pide un aumento de la cuota de reserva de empleo público. No es todo malo, sino que hay también cosas buenas que hemos destacado de estos estudios para tener un punto de inicio. Las personas con discapacidad activa están apostando por ofrecer un valor extra en las entrevistas de trabajo con tenacidad, esfuerzo y orientación a resultados. Las personas con discapacidad ven reforzados valores como el esfuerzo, la motivación o el afán de superación. Un 80% del colectivo activo confía en la formación como un trampolín al mercado laboral. Claro, por un lado encontramos el sobreesfuerzo que está teniendo ya una parte importante del colectivo por incluirse sociolaboralmente en este sistema, en esta sociedad, y por otro vemos pues, los datos esos estadísticos tan crueles, tan duros, que es la realidad también que nos deja, ¿no?, la sociedad.
Entonces, claro, nosotros actualmente pues estamos hablando que, sobre todo la gente joven, pues somos una nueva generación de la discapacidad, ¿no? Somos personas con discapacidad, emprendedoras, jóvenes, preparados y con una formación universitaria. Además, somos un colectivo que también queremos ser parte activa de nuestro futuro. Queremos que se empiece a legislar con nuestras aportaciones, que se empiecen a tomar en cuenta nuestras inquietudes, nuestras sensibilidades, etcétera, etcétera. Y sobre todo queremos competir en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones y lo que significa la palabra igualdad. Claro, esto es lo que queremos. Si fuera tan fácil como una varita mágica decir lo que uno quiere, pero la realidad es la que nos encontramos cuando salimos cada mañana de nuestra casa. ¿Qué nos encontramos? Que realmente no hay igualdad de oportunidades, que hay una gran falta de accesibilidad universal. Para mí es el eslabón perdido de la integración. Mientras no se solucione el problema de la accesibilidad universal, no vamos a tener acceso ni a la educación, ni al trabajo, ni al ocio, ni a la cultura, ni a nada de nada. Y cualquier día, cualquier periódico, cualquier noticiario, podemos ver un montón de situaciones discriminatorias en las cuales no tenemos en cuenta que se tienen que hacer diseños para todas las personas, no solamente para, como los patrones, ¿no? Los patrones siguen los que eran antiguamente de hombre blanco de 20 a 40 años y rubio, ojos azules y 1,90, ¿no? Es decir, con esos datos con los que muchos de los arquitectos actualmente siguen trabajando los cánones, pues vemos que poca gente no estamos involucrados estamos incluidos dentro de ese parámetro. La falta de concienciación social, eso yo creo que en este congreso pues ha quedado latente. La falta de confianza en las capacidades, esto es muy importante. Nos siguen percibiendo como que nuestra profesionalidad es menor por tener una discapacidad. O sea, si yo soy ingeniero aeronáutico, siguen pensando que los trabajos, los diseños que haga yo, pues son de peor calidad que otro ingeniero que no tenga una discapacidad. Y como eso podemos hablar desde artesanía a diseño de páginas web, a cualquier trabajo. Y eso hay cientos de ejemplos reales de personas que llaman por teléfono porque le han prescrito un proveedor y cuando han llegado y se han encontrado el profesional, pues bueno, ese trabajo casi que lo han hecho entre comillas, pero no han vuelto. El desconocimiento de la propia discapacidad, eso lo comentábamos antes arriba, porque a veces la gente pues no sabe lo que es discapacidad, lo que es dependencia, lo que es enfermedad, lo que es, pues bueno, un montón de conceptos que están ahí y que la gente tiene miedo. Entonces, en lugar de aprender qué es, lo que hacen es fagocitarlo de su vida, no querer tener ningún tipo de relación con esos conceptos. Y esto también, pues bueno, vemos, sobre todo para la gente más joven que viene detrás nuestra, esa falta de formación especializada adaptada a las diferentes discapacidades. Esto el otro día en el Congreso, en unas jornadas nacionales de acondroplasia, acondroplasia es lo que es comúnmente llamado enanismo, pues bueno, precisamente nos dijeron que preparáramos una ponencia en temas de accesibilidad adaptada a ello y otro tema de inserción laboral. Claro, ellos su gran queja es que se le está formando desde la infancia a trabajos que por su talla baja nunca van a ser capaces de poder desarrollar en igualdad de condiciones. Eso lo sabemos y seguimos enseñándoles las mismas profesiones que ellos no pueden hacer. Esto al final es como un partido de fútbol. Tenemos que coger, cada persona tiene un gran potencial dentro, una gran capacidad y hay que ubicarla bien en el campo de juego para que podamos sacarle de él lo mejor, ¿no? Porque todos tenemos grandes capacidades. Bueno, por todo esto es cuando tiene sentido pues, que surja lo que era la Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad. Aunque surge en Andalucía, que dicen luego que los andaluces somos o dejamos de ser, pero bueno, esta asociación tiene su preámbulo en 2009 en Andalucía, cuando surge la Asociación Andaluza de Trabajadores Autónomos y Empresarios con Discapacidad, Si Podemos. A raíz de ahí vinieron muchísimos compañeros de otras comunidades autónomas del Estado y al final pues se optó por hacer una asociación con un carácter más nacional porque también mucha legislación, muchas características, pues claro, no es lo mismo en Andalucía que en otros sitios. La razón de nuestra existencia, ¿no? Un poco para que comprendamos lo que es el emprendimiento, a dónde vamos, ¿no? Bueno, está claro, tenemos 4 puntos fundamentales. Uno es la formación personalizada, lo que decíamos anteriormente, sacar de cada persona, orientarlo a ser el mejor en eso, sus aptitudes. Yo siempre digo, mi discapacidad es síndrome de Poland, bueno, pero lo más visible es la mano, ¿no? Si yo quisiera ser pianista, pues no sería discapacitado, sería idiota, que no me doy cuenta de que me falta la mitad del piano. Pero eso no significa que no pueda ser un gran percusionista o pueda ser un gran
bajista o un gran trompetista o muchísimos otros instrumentos musicales. Eso a veces tenemos que aceptarnos nosotros como somos, pero lo mismo que si yo quisiera ser jugador de baloncesto, con unos 74 que tengo, ¿dónde voy? Cuando la estatura mínima cada vez está subiendo más. Pues con esto, bueno, los otros puntos que estamos hablando, la inclusión laboral, evidentemente, la accesibilidad universal y el ejemplo para las futuras generaciones con niños con discapacidad. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Todos hemos sido niños y bueno, las personas que tenemos una discapacidad de nacimiento, pues sabemos lo importante que es. Mis padres fallecieron con la incertidumbre de qué le iba a pasar a su hijo. Yo me quedé huérfano con 25 años, tengo 35, y ellos eran, pues bueno, ¿qué será de mi hijo? Pues bueno, esta historia, que yo no había conocido un síndrome de Poland tan parecido a mí, pues hace 2 años conozco un chico, bueno, me ven en una boda y me dicen que conocen que su prima tiene un niño con la misma mano que yo. Yo, bueno, eso lo llevan diciendo desde pequeño, pero siempre todas las madres cuando tenían niños con problemas en la mano se me acercaban. Lo mismo que a Jesús se le acercaban otros, a mí eran estos, ¿no? Y siempre me preguntaban que, oye, ¿cómo? Porque me veían muy suelto, hablando, etcétera, y pues bueno, me hacía amigo de todas las madres. Pues me llega y quedo con ellos. Y me llega un mini yo auténtico, un niño guapísimo con 2 años, con la misma discapacidad. Pero no solamente la mano igual, sino pectoral, todo igual, ¿no? Claro, para mí fue la emoción y la ilusión, pues bueno, de verte reflejado tú cuando eras pequeño, pero para esa familia fue un cambio en su vida. Esa familia se estaba gastando un dineral, yendo a los mejores hospitales, no solamente de España, sino de Estados Unidos y de Inglaterra. Le estaban dando falsa esperanza porque siempre dicen que te vas a morir cuando naces por problemas respiratorios, etcétera, y estaban en un sin vivir. Fue conocerme y les cambió el chip. Dijeron, bueno, mi hijo podrá ser lo que sea, pero si él quiere va a llegar donde pueda, donde él quiera llegar, ¿no? Eso es lo importante, es tener esos ejemplos para los que vienen detrás. Y aquí es donde nosotros, pues un poco hablamos de que nosotros estamos a favor de la inclusión, no de la integración. Si veis estos esquemas, claro, en alguna época de nuestra historia se nos excluía radicalmente. O sea, dentro de lo que era el sistema, que es el que vemos aquí encima de mí, pues no entrábamos las personas con discapacidad. En otro decían, bueno, no los podemos dejar fuera de nuestro sistema porque lo que vamos a hacer es, vamos a crearles sus microguetos, lo que se hizo en un momento determinado con los locos, o las ciudades de los horrores que había en la Edad Media, ¿no? Que eran auténticas ciudades donde a todas las personas defectuosas, pues allí se metían. Entonces, claro, era qué buenos somos que no los matamos, no los exterminamos, pero bueno, nos quitamos el problema del medio. Luego la integración, que la integración, como vemos, está bien porque estamos dentro, pero al final es como me decía una amiga mía, ¿no? Una amiga mía que tuvo artritis reumatoide juvenil y me decía, claro, yo viví en un mundo perfecto hasta los 22 años. Porque yo pensaba que el mundo éramos todos cojos, todos en silla. Claro, ella desde pequeña, la educación, el ocio, todo era con un grupo determinado de personas. Claro, cuando va creciendo, llega a la universidad, se da cuenta que hay una gran sociedad ahí fuera y cada uno pues con su diversidad y con sus características propias, ¿no? Y ella quería estar ahí. Eso es lo que estamos hablando, la inclusión. La inclusión que cada uno tiene que vivir en la sociedad pues, como cualquier otro colectivo, cualquier otra persona. Perdonad si voy rápido, pero tengo que ajustarme al tiempo lo máximo posible. Y por esto es fundamental el que nos aceptemos como somos, cada uno con nuestras características propias, en el que no hagamos visibles, o sea, que no nos escondamos como somos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo cazo las manos al vuelo, porque soy discapacitado más de mano, entonces cuando a una persona le veo la mano metida en el bolsillo de tal manera, sé que es manco o tiene la mano un poco de aquella manera, ¿no? Pues no hay que tenerla siempre escondida, hay que utilizarla, que para eso está, porque cambia mucho la vida de una persona cuando utilizas todas las partes de tu cuerpo, aunque no sean tan bonitas para otras personas, porque para mí yo no la cambio por nada. De hecho, os cuento una anécdota, perdonad, cuando estaba en el colegio, ¿quién no ha pintado su mano en la puerta de los baños? Yo creo que casi todos, ¿no? Claro, el problema es que yo cada vez que la pintaba, pues sabían quién era, ¿no? Claro, con 8 o 9 años, pues tú imaginaros que, claro, los directores, ¿cómo iban a llegar a decir, oye, claro, me decían, ¿te han visto salir del cuarto de baño? Yo, hombre, ¿cómo me va a ver salir? Si yo no negaba, claro, yo decía, pero ¿por qué? Claro, ellos decían, pero si es que está convencido de que... Claro, luego me lo dijeron porque yo estuve ahí de profesor en ese colegio y contaban esas anécdotas, ¿no? Entonces, claro, eso es pues una igualdad, es decir, tienes que utilizarla, no esconder tu discapacidad porque...
para gente por desgracia, para otros con suerte. Yo creo que la discapacidad te potencia otras habilidades y actitudes tuyas que si no fuera por esta discapacidad que tenemos no la sacaríamos fuera, y eso yo estoy convencido. Yo me siento orgulloso de la discapacidad que tengo, creo que me ha dado desde pequeño pues valores de superación, de muchísimas cosas, y creo que eso pues me está haciendo mejor persona de lo que hubiera sido si no hubiera tenido la discapacidad. Pero bueno, que me enrollo por otro derrotero y se nos va. Pues bueno, lo que hablamos de visibilizar y normalizar, porque realmente lo que queremos es vivir en un mundo normal, ni más ni menos. No queremos más derechos, pero tampoco queremos menos. No queremos más oportunidades, pero tampoco queremos menos. Simplemente queremos una normalización como cualquier otro colectivo. Que se garantice la inclusión sociolaboral, que se garantice, y últimamente, esto quiero decirlo con énfasis porque estamos viendo con toda esta política de recortes, de no sé, situaciones que creo que tendríamos que pensarlas más sosegadamente, que la dignidad, ¿no? Es decir, que no atenten más contra la dignidad de las personas con discapacidad, que se respeten y que se garantice un futuro, aunque sea mínimo por ahora, ¿no? Un compromiso con el resto de la discapacidad, por supuesto, con el resto del colectivo, por supuesto. Nosotros desde el movimiento de emprendedores con discapacidad lo que intentamos también es comprometernos con nuestro propio colectivo. O sea, yo a veces pienso, es decir, mi discapacidad está considerada enfermedad grave, o rara, perdón, enfermedad rara, que de 2 a 3 personas cada 100.000 nos toca la China. Esto es como si fuera, también pasa con la acondroplasia y un montón de discapacidades. Incluso muchísimas de las parálisis. Y yo ahora muchas veces me pienso, digo, bueno, si yo cuando estaba en el feto, en lugar de, porque esto se supone que viene por un estrangulamiento de una parte de tu cuerpo, entonces el cuerpo es sabio. Fíjate que es sabio, que no quería ni morir, que sacrifica una parte para que llegue el riego sanguíneo al resto y no se muera el feto, pues vives, ¿no? Claro, pero yo muchas veces digo, claro, yo quizá he tenido la suerte de poder estudiar, de poder formarme, de poder estar ahora trabajando por los derechos de mi gente, pues yo tengo que tener un compromiso, porque lo mismo si mi discapacidad hubiera estado en lugar de quedarse aquí, se hubiera quedado aquí, quizás sois vosotros los que tendréis que estar aquí trabajando por mí. Entonces, por eso nunca tenemos que olvidar que trabajamos por los que estamos aquí, por los que estéis allí y por los que ni siquiera pueden venir. Que yo creo que en época como que ahora con el tema de la dependencia, todos los fenómenos que están pasando, pues tenemos que también garantizar de alguna manera ese futuro para todo el mundo. Ya veremos, es decir, pues yo en mi empresa solamente contrato personas con discapacidad y muchas otras herramientas que se pueden poner. Sobre todo eso, por garantizar su calidad de vida, ¿no? Que en definitiva es lo que vamos buscando. Bueno, como emprendedores con discapacidad, ¿qué pasa? Que esto no es que no nos queda otra, ¿no? Es que aquí lo gracioso de este tema es que, bueno, creo que somos un motor de futuro porque convertimos un pasivo en un activo. Un pasivo porque estamos hablando de que somos personas que a priori somos pensionistas, somos personas que solamente consumimos del sistema de recursos y optamos, ya que no se nos contrata, ya que no se nos da una oportunidad laboral, nosotros nos esforzamos por montar un proyecto emprendedor, autoempleo, y salimos de esa bolsa para dejar otro hueco a otros compañeros y nosotros también empezamos a trabajar por el colectivo porque normalmente siempre vamos contratando también personas con discapacidad. Aparte de solucionar el problema, como decíamos, de la inclusión, y la solución tiene que estar en nosotros, somos esa generación del cambio. Una cosa que comentábamos antes, que era importante, leía el otro día un artículo sobre coaching a nivel empresarial normal y era curioso porque decían que España estaba en uno de los peores momentos de su historia porque la inmigración de los años 60, 70, pues bueno, se iba gente sin cualificación fuera, ¿no? Pero el problema de la gran emigración que estamos teniendo actualmente es que se iban talentos, se iba gente muy preparada, etcétera. Claro, yo ahí no pude evitar no pensar que contra nuestro colectivo estamos dejando fugar cerebros y talento a lo largo de toda la historia, ¿no? Es decir, no es una cosa de ahora por la crisis. Nosotros creo que somos de los colectivos más infravalorados, que menos le hemos sacado su potencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no te queda más remedio que decir, no, tenemos que mantener, tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Y ahí es donde estamos, ¿no? En esa sinergia entre las personas con discapacidad. Ese roce, esas relaciones, ese detectar las aptitudes y las capacidades que tenemos con un mayor porcentaje, descubriendo profesionales, fortaleciendo el currículum. A nosotros nos llegan personas que intentan, ellos piensan que para ser normales
tienes que parecer a la normalidad, ¿no? Eso es como si vamos con somos un rebaño de borregos y tenemos que ser todos borregos, ¿no? Entonces, ellos intentan esconder su discapacidad para ser un profesional normal. Y lo que decimos nosotros es que, bueno, la discapacidad nos va a acompañar siempre sí o sí. Tenemos que ser, con esa discapacidad, unos grandes profesionales, gestionando talento, tutorizando proyectos, detectar discriminaciones y buscar soluciones. Aquí, por ejemplo, estamos detectando, yo creo que de las mayores discriminaciones que podemos imaginarnos. Sin ir más lejos, por ejemplo, actualmente hemos querido contratar a un arquitecto italiano en silla de ruedas, nosotros en mi empresa, y resulta, esta persona se vino a hacer una beca Erasmus a Granada, terminó aquí la carrera, le encanta Granada, entre otras cosas porque dice que España es mucho más accesible que Italia y bueno, y se decide quedarse. Lo vamos a contratar y resulta, va en silla de ruedas, tiene un 72% de discapacidad certificada y no, es decir, en Europa hay un tráfico de personas que podemos trabajar en todos sitios, pero no se nos reconoce la discapacidad de un país a otro. O sea, yo no puedo contratar a esta persona en un centro especial de empleo, no puedo contratarla como persona con discapacidad y no se me puede bonificar nada. ¿Qué pasa? Que una persona con esa discapacidad va a tener muchas trabas de inserción. Pues es cierto, lo hemos hablado con políticos, con el CERMI, etcétera, y es real. Claro, pero ya no vamos ahí. Vamos incluso hasta el pago de las matrículas de la universidad. Tampoco. O sea, yo por tener discapacidad tengo exención de precio las matrículas, pero si ahora viene una persona, estoy hablando de Europa, no estoy hablando de otros, estoy hablando de la Comunidad Económica Europea, tampoco tiene. Claro, entonces todo eso lo vamos detectando porque, bueno, estamos en esa gestión del talento, etcétera, como otra cosa, es decir, parece que los españoles con discapacidad solo tenemos derecho a una diplomatura y segundo ciclo de licenciatura, o licenciatura directamente, pero no a más estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, compañeros sordos solamente tienen intérprete de signos hasta que terminan su licenciatura. Si ahora quieren hacer el máster oficial o un doctorado, no pueden. No tienen ese servicio. ¿Qué más quiero decir? En los másteres oficiales no hay reserva para personas con discapacidad. A mí me llegaron a decir, hombre, es que hasta ahora pocos másteres hacíais. Bueno, pues vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla. A mí eso no me vale como excusa o como justificación para no tener legisladas estas ciertas cosas, ¿no? Y como eso, pues bueno, podríamos enumerar, bueno, nosotros otro tema que este es curioso, muy curioso, y Valentín, pues bueno, seguro que vosotros habéis llegado, que la diferencia que hay por contratación por cuenta ajena y propia. O sea, yo como autónomo no tengo ningún tipo de ayuda. Ahora, cualquier persona de los que estáis aquí me contrata, aparte de tener una bonificación mensual de 400 y pico euros en los seguros sociales, os dan 9.000 por contratación a una persona con discapacidad. En cambio, si yo decido ser autoempleado, rechazar mi pensión no contributiva porque tengo derecho a ella y buscarme la vida para intentar pasar de ese pasivo a activo, no hay ningún tipo de ayuda. Aparte de los autónomos, por ejemplo, que, bueno, yo me beneficié solamente de 3 años de la bonificación del 50%, que yo estoy de alta desde el 2005. En 2007 cambió la ley a 5 años, pero si eres por cuenta ajena es vitalicia, o sea, toda la vida hay. En cambio, si eres autónomo, caduca a los 5 años y solamente un 50%. Es decir, hay una gran... se habla mucho de la brecha digital, nosotros hablamos de la brecha laboral. Tenemos que empezar un poco a esta brecha, a acercarla. Y sigo que me lío, Valentín. Te prometo que termino en hora. Luego también es importante, discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Y si no, que venga alguien y nos lo diga a la cara, ¿no? Y yo creo que los que estamos aquí, esto era como decía el cura. No me voy a meter con vosotros, que son los que habéis venido a misa, ¿no? Pues esto es lo mismo, a vosotros que os voy a decir, ¿no? Que estáis aquí en un congreso de empleo y discapacidad. Pero sí es cierto que tenemos que romper ciertas combinaciones que se han hecho a lo largo de la historia y que son erróneas y que no dejan de ser ahí esos estigmas que nos cuesta un poco más esta inclusión. Bueno, ¿qué potenciamos? Puntos de encuentro y fomento de networking, lo que está ocurriendo aquí. No es más, sino que venimos, que conocemos a otros compañeros, otros profesionales, etcétera. Fomentamos el know-how, esto que está muy de moda, el saber cómo, ¿no? Cómo trabaja, el conocimiento fundamental, etcétera. La reducción de la brecha laboral que hablábamos, el compartir experiencias, generar relaciones comerciales, relaciones profesionales, relaciones de cualquier tipo.
Aquí es donde, por ejemplo, pusimos este proyecto en marcha hace unos meses, que era el Coredis, el sello Coredis, la guía de consumo responsable con la discapacidad. ¿Qué es esto? Es una guía en la cual, pues, tanto centros especiales de empleo como profesionales libres, como empresas que contratan a personas con discapacidad, etcétera, etcétera, una guía donde yo, por ejemplo, como persona de discapacidad, si quiero ahora, por ejemplo, darme un viaje a Cancún, pues en lugar de ir a una agencia de viaje de las normales, entre comillas, voy a una empresa o bien que tiene contratado a personas con discapacidad o bien que está regentada por ellos. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros empezamos a utilizar mucho este tipo de consumo, van a necesitar más trabajadores. Además, que yo no soy más listo que nadie, que esto ha funcionado gracias al colectivo homosexual, que lo puso en práctica y ha sido un éxito. Un éxito. Es decir, tirar de los tuyos primero para cualquier servicio. Gasolinera. Yo en Granada he hecho gasolina en la gasolinera del Alcampo porque es un centro especial de empleo. Y sé que si vamos más gente a echar gasolina, pues si tienen 8 personas, el mes que viene pueden tener 9. Y de aquí a un año pueden tener 15. Y eso significa que nuestro colectivo se va incluyendo cada vez más, ¿no? No solamente nosotros como colectivo, sino nuestras familias, nuestros amigos, nuestra gente allegada, ¿no? Entonces, esta guía queremos, a finales de año primero del 2013, presentar la primera fase para que un poco la gente lo tenga para que se pueda utilizar. Misión. Bueno, eso de las misiones. Entonces, lo voy a leer. Promover el desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad económica de las personas con discapacidad, con el fin de contribuir a la unión de profesionales, la generación de empresas competitivas, el empleo de calidad y la promoción del autoempleo como elemento de inclusión laboral del colectivo de la discapacidad. Siempre competitivo, siempre. Es la única forma de que el mercado nos acepte y nos valore y nos compre. Eso tenemos que tenerlo claro. No porque tengamos discapacidad, debemos pensar que pueden un poco tener un poco cuerda floja para entonces la llevamos mal porque no nos van a querer. 3 cuestiones estratégicas para todo esto que estamos hablando. Muy fácil. La primera pregunta en el tema del emprendimiento y la discapacidad, ¿qué podemos hacer que no estamos haciendo? La segunda, ¿y qué más? Y la tercera, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Bueno, vamos a estar toda la vida pensando yo haría. Equivocarse no es malo, caerse no es malo. Lo importante es siempre intentarlo, siempre intentar avanzar. Siempre que me caigo, pues bueno, ya sé que ahí me caigo. Voy a seguir por otro camino a ver si no me caigo. Y así poco a poco intentando superarnos continuamente. Aquí, por ejemplo, este gráfico en el cual, pues, como vemos ya, yo como vengo del mundo del marketing y la comunicación, pues claro, yo el DAFO, pues es una herramienta, el DAFO es una herramienta muy utilizada en marketing, que es debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidades. Para mí, la unión del DAFO, análisis DAFO, con la discapacidad es tremendo. ¿Por qué? Porque la capacidad de convertir nuestra debilidad por la discapacidad en una fortaleza. Y me diréis, oye, ¿qué me estás contando? Esa es la realidad. Mientras no hagamos esto, no vamos a ser competitivos con nuestra discapacidad. Y eso tenemos que saberlo. El año pasado, cubriendo, como he comentado que vengo del mundo de la comunicación, cubriendo las famosas acampadas del 15M, me encuentro en la plaza del Ayuntamiento de Granada un fotógrafo en silla de ruedas. Por el tamaño, en ciertas profesiones, el tamaño sí importa, el tamaño de la cámara te hacía ver que era profesional, ¿no? Era una cámara de estas grandes, y entonces va en silla y yo me acerco, ¿no? Y le comento, oye, si era profesional, se me dice que sí, que era freelance, no sé qué. Entonces le digo, oye, pues mira, a ver si quedamos un día, que estamos con un proyecto interesante de emprendedores. Y, bueno, yo vi qué pasó. Pero me vi que cuando iba a echar la foto de hueso de cristal, entonces se pone un poco de pie, se levantaba de la silla y se ponía así. Claro, intentaba emular la estatura media de un fotógrafo. Entonces, cuando a las 3 semanas nos llega a nuestra oficina, pues bueno, se ve que se recapituló y pensó, bueno, pues me voy a acercar con esta gente, que son gente joven, que tienen ese carácter emprendedor, y voy a hablar con ellos. Claro, cuando empezamos a hablar, yo le dije, te estás equivocando. ¿Por qué te estás equivocando? Porque estás emulando a algo que yo, por ejemplo, como empresario, nunca iba a contratar. Si yo quiero un fotógrafo alto, nunca había contratado a un tío en silla de ruedas. Porque para eso contrato a una persona que me haga un trabajo más profesional. Digo, tú tienes que sacar de tu punto de vista el mayor potencial. Porque eso es lo que te hace a ti diferente a los demás. Pero diferente a nivel profesional, como bueno. Claro, esto yo lo aprendí años atrás, cuando el Granada 74 subió a segunda división, que jugaba en Motril, pues fui a ver el partido del Atlético. Y hubo un montón de periodistas y un amigo mío, Paco Ayala, que trabajaba en Ideal y luego en esa época en AS, pues claro, mientras todos los fotoperiodistas estaban en un lado del campo, él se fue solo al otro. Y yo le dije, yo siempre le digo, maestro, ¿qué hace allí solo? Me dice, alumno, me lo decía en plan coña, allí están todos.
Es decir, la foto la tienen 25 personas. Yo no sé si voy a sacar la foto, pero te puedo asegurar que si saco la foto, yo esta semana ya he ganado lo suficiente para no echar más fotos. Claro, es lo que lo hacía diferente. Él siempre buscaba el ángulo diferente. Bueno, pues este chico se fue a Madrid, se matriculó en el EFTI para hacer un máster de fotografía y este año ha estado trabajando de fotógrafo en los Juegos Paralímpicos. Ha sacado de una debilidad una gran fortaleza. Ya hay otras agencias que ya no tienen que ver nada con la discapacidad, que se lo quieren quedar para que se quede en Madrid trabajando con ellos. Por eso digo, de sacar de esa debilidad es esa gran fortaleza. Y luego lo que hablamos, la verdad fue con la discapacidad, con procesos de coaching, que creamos ya un nuevo liderazgo personal, camino del éxito y de la inclusión. Me quedan 3 minutos. 3 minutos. Por ejemplo, este es un trinomio que nosotros lo trabajamos mucho, que es de superación, emprendimiento y discapacidad. Mientras haya flujo en estas 3 líneas, la integración, la inclusión, el éxito y la superación está garantizado. Bueno, aquí el programa de coaching, lo que hablamos, bueno, de discapacidad, etcétera. No hay que olvidar que todos estos procesos, al final, lo que intentamos es mejorar la autoestima, la seguridad y la confianza en nosotros mismos. Eso nos hace afianzar relaciones sociales, definir nuestra orientación profesional y formativa. Es muy importante que nos orienten a dónde podemos ir para sacar lo mejor de nosotros mismos. Afrontamos con éxito una entrevista de trabajo, estabilidad y crecimiento en el propio trabajo. Está demostrado que hasta los grandes profesionales que están trabajando actualmente no escalan puestos de responsabilidad y puestos ejecutivos en las grandes empresas. Y emprender, por último, un proyecto empresarial o emprendedor. Con esto pues nace el Instituto Internacional de Coaching y Discapacidad, que nace con grandes profesionales del coaching, con la propia Asociación Española de Coaching, con ASESCO y con asociaciones de, bueno, ahora lo veremos, pues buscando esa orientación, un proceso de coaching, mentoring, empowerment motivacional personal individualizado, etcétera, etcétera. Aquí, para hacer todo este proyecto, pues bueno, hubo varias, para sacar un poco, porque hicimos programas propios y en los que influimos las personas con discapacidad, pues teníamos desde asociaciones de empresarios, de emprendedores, de universitarios, etcétera, con ASESCO, que es la Asociación Española de Coaching, para sacar un producto que diseñamos unos productos muy, muy buenos y orientados a nuestra inclusión. Aquí, ya estoy terminando, ya se lo sé, apostillamos las palabras de Luis Cayo, que estuvo aquí en la inauguración, en la que, con motivo de la nueva legislatura, pues en el Congreso dijeron que qué importante era que hubiera un 10% de personas con discapacidad actualmente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que era un reflejo en lo político y en lo técnico y en lo laboral. Nosotros damos un paso más, no solamente queremos que haya un 10% en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que es un poco ese símbolo, queremos que haya un 10% en cualquier empresa pública, en cualquier empresa privada, en cualquier universidad, en cualquier institución, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde tenemos la deuda pendiente, ¿no? De que vayamos consiguiendo ese espacio. El compromiso con la sociedad y el futuro del colectivo de la discapacidad, pues bueno, la inclusión laboral, la accesibilidad universal y el grado de superación a los más jóvenes, no se nos olvide, es un derecho, pero además es un factor de calidad, de sostenibilidad y de rentabilidad, porque cuanto más pasemos del mundo de la bolsa, un poco de los que somos pensionistas a somos trabajadores o empresarios, significará que podemos generar más recursos para nuestra gente, etcétera, etcétera. Ya por terminar, lo que decimos, aquí no solamente es para nosotros, se nos benefician nosotros, nuestros familiares, el resto de la sociedad y la administración pública, porque pagan menos pensiones, porque el tema de la seguridad social también va con lo nuestro, etcétera, etcétera. Y bueno, ha sido un placer llegar hasta el final en tiempo. Me he pasado 3 minutos, lo que he dicho. Y la verdad es que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y disculpar un poco el ritmo que marca al final. Y ahora, había prometido que iba a subir una foto desde aquí. Me da pena porque antes había más gente y sobre todo yo creo que tenéis algunas fotos espectaculares de los primeros días, ¿no? Que estaba todo lleno, ¿no? Sí. La lluvia. Sí. La lluvia. Pues sobre todo sí, darte las gracias porque de verdad a vosotros. Me ha llenado tu ponencia, seguiría escuchándola como cada una de ellas y me encantaría que alguno de los presentes, si tiene alguna duda o quiere preguntar algo, porque en sí realmente es muy interesante el trabajo que lleva y el trabajo que sigue realizando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, allí por favor. Me encanta, tienes que Sí, lo que necesitéis. Sí. Buenos días. Buenos días. Darte las gracias por
esa ilusión que nos transmite, sobre todo a los que hoy estamos aquí, que nos dedicamos al tema de la orientación. Y quería comentarte o saber tu opinión sobre si ese mensaje tan ilusionante, ese mensaje de emprender, de que podemos, consideras que es más difícil con algunos colectivos que con otros, dentro de la discapacidad. Muchas gracias. Sí, una gran pregunta, ¿no? Está claro que cuando hablamos de inclusión, lo primero que tenemos que hablar es nuestra asociación. Al principio, cuando empezamos en 2009 con la andaluza, nos decían que ¿de quién era? Decíamos, pues de personas con discapacidad, y nos preguntaban, ¿pero de quién? ¿Pero de quién qué? No, ¿que quién hay? Y digo, pues de todo. Claro, nosotros somos transversales, lo mismo que la accesibilidad y la integración laboral. Claro, si intentamos algunos procesos de orientación o de integración a un colectivo propio, único, sin influencia y flujo de otros colectivos, quizás puede ser un poco más problemático, o no problemático, sino más difícil de conseguir, ¿no? Sobre todo estamos hablando de discapacidad intelectual, mental, y sobre todo esas son quizás las que estamos teniendo un poco más de dificultad. Pero claro, nosotros hablamos de inclusión, hablamos de empresas en las cuales, o procesos que cada persona aporta lo suyo. Nosotros ahora mismo tenemos un chico con discapacidad intelectual en mi empresa que nos lleva con la lengua afuera. Claro, esta persona, por ejemplo, él solo encaminar un proyecto emprendedor es complicado, pero si hay un socio a su lado con otro tipo de discapacidad o sin discapacidad, es un tío que en ciertas líneas profesionales es único y tremendo. Pero, porque claro, son muy disciplinados en unos temas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando hablamos de inclusión, hablamos de que tenemos que intentar no ir los cojos con los cojos, los mancos con los mancos, los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos, porque si no, yo creo que ahí es donde ya empezamos otra vez a integrarnos. Y creo que eso es negativo. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que Por falta de tiempo, estaríamos mucho más tiempo preguntándote todas las dudas que tenemos, pero seguiremos en contacto con él, como cada uno de ellos, como yo he dicho, de ponernos en contacto contigo y con la empresa que tienes, y así nos quitará esas dudas que tenemos más de uno. Por supuesto, lo que iba a decir también, si alguien quiere más preguntas, nosotros en las redes sociales estamos, si no, presidente@emprendedorescondiscapacidad.com, para cualquier tipo de pregunta, asesoramiento, aclaración. Estamos 24 horas al día, 365 días al año. No, y es verdad. Y ahora veníamos, por ejemplo, de Granada, que hay una problemática porque han quitado el transporte adaptado de la universidad, que si me han llamado ya que se ha solucionado, se ha vuelto, pero ya te contaré. Y muchas gracias. Muchas gracias.